Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que se os va a explicar cómo se representa un punto en diédrico. Como ya sabéis, el sistema diédrico permite representar con exactitud objetos, piezas de maquinaria, muebles de edificios, etc., para su posterior fabricación o construcción. Pero para iniciarnos en el sistema diédrico hay que empezar por el principio, y esto es por la parte más elemental del dibujo, que son los puntos. Así que vamos a dedicar esta sección a explicar cómo se representan puntos en el sistema diédrico. Un punto en el sistema diédrico se representa mediante sus proyecciones, una sobre el plano horizontal y otra sobre el plano vertical. Para nombrar puntos en el espacio se utilizan letras mayúsculas. La nomenclatura que vamos a seguir a partir de ahora será que las proyecciones sobre el plano horizontal o el plano vertical se nombren con la misma letra pero acompañado de subíndices. A la proyección sobre el plano horizontal la llamaremos P sub 1 y a la proyección sobre el plano vertical la llamaremos P sub 2. Existen otras nomenclaturas usando minúsculas, apóstrofes, etc., pero siempre cumpliendo la norma de que se le dé más peso a la proyección vertical que a la horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenéis los dos planos proyectantes, el plano horizontal y el plano vertical, y tenéis un punto P en el espacio. La proyección sobre el plano horizontal, ya sabéis que será una línea perpendicular al plano horizontal. Esa proyección nos dará el punto P sub 1 y la proyección sobre el plano vertical será una línea horizontal perpendicular al plano vertical que nos dará P sub 2. P sub 1 y P sub 2 serán las proyecciones del punto sobre el plano horizontal y el plano vertical respectivamente. Ahora vamos a trazar una línea recta perpendicular a la línea de tierra que pase por P2 y una línea recta perpendicular a la línea de tierra que pase por P1. Estas dos líneas, cuando yo abata los planos, es decir, cuando yo esté trabajando en el plano de la libreta, de la lámina, me quedarán, como veis, alineadas a estas líneas que unen la proyección horizontal y la proyección vertical. Se la llaman línea de referencia. La línea de referencia siempre es perpendicular a la línea de tierra y contiene a las dos proyecciones, la horizontal y la vertical, del punto. A continuación, vamos a representar un punto conociendo sus coordenadas. Las coordenadas de un punto representan las distancias del punto a los planos proyectantes, es decir, la distancia del punto al plano horizontal, al plano vertical y al plano de perfil. Ahí tenemos un punto en el espacio. La distancia que existe entre el punto y el plano de perfil corresponderá a la coordenada X. A X se le conoce con el nombre de desviación. A la distancia que existe entre el punto y el plano vertical se la conoce con el nombre de alejamiento y será la letra Y, segunda coordenada. Y por último, la coordenada Z será la distancia del punto al plano horizontal y se la conoce con el nombre de cota. Fijaros que todas estas distancias X, Y y Z se pueden referenciar respecto a
unos ejes de coordenadas que se forman con la intersección de los tres planos. El eje X se formará de la intersección del plano vertical con el plano horizontal. El eje Y será la intersección del plano de perfil con el plano horizontal. Y el eje Z la intersección del plano de perfil con el plano vertical. Fijaros también en los signos positivos que están indicados por las puntas de las flechas. El eje X será positivo cuando se encuentre por delante del plano de perfil. Asimismo, las Y's serán positivas cuando se encuentren por delante del plano vertical y las Z serán positivas cuando se encuentren por encima del plano horizontal. Vamos a ver ahora qué pasa con las proyecciones de un punto en el espacio. Ahí tenéis las dos proyecciones, la proyección sobre el plano horizontal, P1, y la proyección sobre el plano vertical, P2, como se ha explicado antes. Resulta que la distancia que existe entre la proyección sobre el plano horizontal P1 y el eje Y corresponde a la coordenada X del punto P. Recordad que a esa distancia la hemos llamado desviación. Por otra parte, la distancia que existe desde la proyección sobre el plano horizontal P1 a la línea de tierra corresponderá a la coordenada Y, a la que hemos llamado alejamiento. Y la distancia que existe de la proyección sobre el plano vertical a la línea de tierra corresponde a la coordenada Z, a la que también conocemos como cota. ¿Qué sucede cuando abato el plano horizontal sobre el vertical? Es decir, cuando estoy en el plano de trabajo. Vamos a recordar un poco la proyección vertical, P2, la proyección horizontal, P1. Al abatirse el plano horizontal sobre el vertical, la proyección P1 baja y se queda alineada, recordar, con la proyección sobre el plano vertical, y a esa línea, que es perpendicular a la línea de tierra, la llamamos línea de referencia. Además, existía otra línea, que en este caso me va a servir como una línea a partir de la cual vamos a medir la desviación, que está formada por la intersección del plano de perfil y el plano vertical acordado a los P2 y la intersección del plano horizontal con el plano de perfil P1, que al abatir el plano horizontal también se queda alineado. Bueno, vamos a ver ahora, teniendo esta representación, qué sucede con las coordenadas del punto. Resulta que la distancia que hay desde la línea P2, P1 hasta mi línea de referencia del punto P, de sus proyecciones, corresponde a la desviación, es decir, corresponde a la coordenada X. Por otra parte, la distancia que hay de la línea de tierra a la proyección sobre el plano horizontal corresponderá al alejamiento, es decir, corresponderá a la coordenada Y del punto. Y por último, la distancia que hay desde la proyección vertical a la línea de tierra corresponderá a la cota, coordenada Z. Una vez sabido esto, vamos a pasar a estudiar diferentes posiciones de un punto. Empezaremos estudiando un punto del primer cuadrante. Aquí tenemos un ejemplo. El punto es el punto A de coordenadas 3, 2, 4. ¿Cómo sé que es el primer cuadrante? Pues porque el alejamiento, que es 2, es decir, la coordenada Y, y la cota, que es Z, vale 4. 2, 4 son positivas. Cuando un punto pertenece al primer cuadrante, el alejamiento y la cota tienen que ser números
positivos. Si recordamos lo que hemos comentado anteriormente sobre la relación que existía entre las proyecciones y las coordenadas, fijaros que la distancia que hay desde la proyección sobre el plano horizontal al eje Y o al plano de perfil, que es lo mismo, corresponde a la desviación que vale 3 a la coordenada X. La distancia que hay de la proyección sobre el plano horizontal a la línea de tierra, que corresponde al alejamiento, en este caso vale 2, y la distancia que hay desde la proyección vertical A2 hasta la línea de tierra, que correspondería a la coordenada Z, en este caso vale 4. Ahora vamos a pasar al plano de trabajo, es decir, vamos a abatir los planos. Si abatimos los planos, recordad que teníamos como referencia pi2, pi1, contaremos desde esta línea de referencia, desde los planos de referencia pi2, pi1, de desviación, 3 unidades. Y después contaremos 2 unidades para el alejamiento. Fijaros que cuando el alejamiento es positivo, la proyección sobre el plano horizontal se queda por debajo de la línea de tierra. Y contaremos 4 unidades para la proyección sobre el plano vertical, es decir, la distancia desde A2 hasta la línea de tierra será de 4 unidades. Es muy importante recordar que cuando un punto pertenece al primer cuadrante, el alejamiento es positivo, lo que significa que la proyección sobre el plano horizontal se queda por debajo de la línea de tierra y que la cota es positiva, es decir, que la proyección sobre el plano vertical se queda por encima de la línea de tierra. Pasamos ahora a un punto del segundo cuadrante. Fijaros que ahora la coordenada Y es negativa, es decir, el alejamiento es negativo. Recordar que el alejamiento es negativo, eso significa que el punto está por detrás del plano vertical. Estará por encima del plano horizontal, pero estará por detrás del plano vertical. En este caso, la desviación será 3, es decir, la distancia que hay desde la proyección sobre el plano horizontal al plano de perfil o al eje Y será 3 unidades. El alejamiento será negativo, menos 1, por eso se pone por detrás del plano vertical. Y por último, la cota tendrá un valor de 4, que se pondrá por encima del plano horizontal. Si ahora batimos el plano y pasamos al plano de trabajo, desde pi2, pi1 hasta la línea de referencia del punto B, habrá 3 unidades. Fijaros que ahora el alejamiento, al ser negativo, se sitúa por encima de la línea de tierra a una unidad y la cota, como es positiva, 4, se situará por encima de la línea de tierra a 4 unidades. En este caso, las dos proyecciones del punto B, B1 y B2, se situarán por encima de la línea de tierra. Es importante recordar entonces que en un punto del segundo cuadrante encontramos que el alejamiento es negativo, por lo que B1 se situará por encima de la línea de tierra y la cota será positiva, es decir, la proyección sobre el plano vertical B2 se situará por encima de la línea de tierra también. Pasamos ahora a un punto del tercer cuadrante. Fijaros que sé que es un punto del tercer cuadrante porque tanto el alejamiento como la cota son negativos. El punto en concreto, en este ejemplo, es 3, menos 2, menos 5. Tres sería la distancia que hay del punto
al plano de perfil. Ahora, como el alejamiento es negativo, lo situaremos por detrás del plano vertical a una distancia de 2 unidades. Y la cota, al ser negativa, también se situará por debajo del plano horizontal a 5 unidades. Si ahora abatimos el plano horizontal sobre el vertical, el plano de trabajo quedará de la siguiente manera. La distancia que hay entre π2 y π1, que corresponde a la desviación, será de 3 unidades. La distancia que hay desde la línea de tierra hasta la proyección sobre el plano horizontal será de 2 unidades, pero fijaros que la proyección sobre el plano horizontal ahora queda por encima de la línea de tierra al ser negativa. Y la distancia que hay de la línea de tierra a la proyección sobre el plano vertical C2 quedará por debajo a 5 unidades también porque la cota es negativa. Fijaros que si nos imaginamos el abatimiento de los planos, C1, que está en el plano horizontal posterior, al abatir el plano subirá y se quedará por encima de la línea de tierra. Y C2 se quedará por debajo, ya que el plano vertical no se mueve. Recordamos, un punto del tercer cuadrante tendrá alejamiento negativo, es decir, la proyección sobre el plano horizontal quedará por encima de la línea de tierra, y cota negativa. Eso quiere decir que la proyección sobre el plano vertical quedará por debajo de la línea de tierra. Y por último, vamos a ver un punto del cuarto cuadrante. ¿Cómo sé que es un punto del cuarto cuadrante? Fijándome bien en las coordenadas. Fijaros que las coordenadas del punto D son 3, 1, menos 4. Tiene el alejamiento positivo, 1, y la cota negativa. Tres será la distancia de desviación, 1 será el alejamiento, fijaros que como es positivo se sitúa por delante del plano vertical, y la cota, que es negativa, menos 4, se situará por debajo del plano horizontal. Si abatimos el plano horizontal sobre el vertical, es decir, si pasamos a nuestro plano de trabajo, las proyecciones quedarían de la siguiente manera. Entre la línea π2, π1 y la línea de referencia del punto habría que poner 3 unidades, ya que la desviación vale 3. Recordad que la desviación es x. La distancia que hay de la línea de tierra a la proyección horizontal es 1 positivo, por eso está la proyección horizontal por debajo de la línea de tierra, y la cota, menos 4, nos da la posición de la proyección sobre el plano vertical. En este caso, fijaros que como la cota es negativa, la proyección sobre el plano vertical de sub 2 estará por debajo de la línea de tierra. Recordamos, en un punto del cuarto cuadrante, el alejamiento es positivo, lo que significa que la proyección sobre el plano horizontal se sitúa por debajo de la línea de tierra, y la cota es negativa, es decir, la proyección sobre el plano vertical del punto se situará por debajo de la línea de tierra. Muy bien, pues eso es todo. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.